Comunidad de Elco. Vamos a hacer la reparación de un semieje de un camioncito de Ajaxu que ha presentado una ruptura. Aquí podemos ver uno de los tramos. Aquí está la parte donde va el rodamiento y donde se asegura el ring con la llanta. Ya anteriormente le hemos hecho al eje una guía, ¿sí? Esta guía tiene 6 milímetros y en el torno le hicimos un pequeño chaflán. E igualmente ya le hicimos a este plato con la broca de centro, que viene siendo esta, una broca de centro que se usa en maquinaria, torno, fresadora, especial para que nos brinde la seguridad de que el roto queda realmente centrado. Vamos entonces a instalar el tramo de semieje en punto, entre puntos. Aquí tiene la guía de la espiga de 6 milímetros y aquí el punto del torno como tal. Ajustamos un poco. Ya lo tenemos entre guía centrado. Verificamos que esté alineado y efectivamente está alineado. Vamos entonces a aplicar soldadura 7018 y vamos a aplicar soldadura MIG con hilo referencia 70S. Como el comienzo desde la espiga hacia afuera, a pesar de que tiene el chaflán, por decirlo de una manera, es cerrado, vamos a empezar la primera aplicación, una aplicación mixta con la antorcha del MIG y el hilo. Aquí tenemos el hilo, cómo sale cada vez que aplico el gatillo. Ahora, es importantísimo hacer un precalentamiento antes de. Aquí tenemos una rosca donde se asegura el rodamiento, por eso el chaflán lo realicé únicamente en este lado. Aquí lo dejé tal y cual para no tocar la entrada de la rosca que asegura el rodamiento. Voy a traer el equipo de oxicorte. Este oxicorte que vamos a usar es un oxicorte que trabaja con botella de gas propano y la botella de oxígeno. Los equipos de oxicorte también los usan con acetileno, botella de acetileno. Es mucho más elevada la temperatura con este tipo de equipos. Voy a hacer un arco para encender la llama. Gradúo la antorcha. Esta es la antorcha mezcladora. Aquí en este botón estoy aplicando gas y aquí en el mezclador aplico el oxígeno. Este precalentamiento es importante para eliminar las posibles impurezas que puedan estar presentes en el material, como el caso de lubricantes, el caso de mugre, de pintura y sobre todo una muy importante es la posible humedad, la presencia de humedad. Este primer precalentamiento es para que ese primer contacto de la soldadura con el material base, el cambio térmico no sea brusco. 90. Déselos a mi muchacho ahí. Ya terminamos el proceso de precalentamiento. Ahora vamos a iniciar el proceso de aporte de soldadura. Es un semieje de un camioncito marca Daihatsu, el semieje del eje trasero. Lo están mandando a reparar porque efectivamente el carro quedó, como regularmente pasa, tirado en carretera y por acá no lo consiguen. Tenemos la antorcha, vamos a hacer los primeros puntos para ir asegurando la soldadura.
Gradúo un poco mejor la velocidad del hilo. Ya lo llevamos en un buen aporte para que el electrodo no tenga dificultad, ¿sí? Aquí la escoria del electrodo la podemos controlar porque ya tiene un ancho suficiente. Ya es hora de aplicar aporte con electrodo 7018. Bueno, una de las ventajas de la soldadura MIG es que no deja escoria, porque el fundente como tal, o lo que protege el aporte del medio ambiente, es el gas que forma una campana protectora para que el medio ambiente no llegue a ese punto líquido de aporte de soldadura. Entonces, por eso uno puede ir haciendo la aplicación con confianza de que no está la escoria colocándose en puntos para dejar el poro. Vamos entonces a empezar a aplicar 7018. Este 7018 es de 1/8 calibre. La aplico con una maleta inversora soldadora marca Gladiador de 220 amperios. Ya estamos a punto de completar la vuelta. Vamos a limpiar la escoria de inicio.
para seguir aplicando 7018. Hemos realizado la eliminación de la escoria de manera manual con cepillo de alambre, cerdas de acero y un cincel. Toca detenerse porque ya nos vamos a encontrar con la escoria del inicio y es importante tener esa escoria lejos de la aplicación. Continuamos. Es mucho más fácil reparar el carro en el taller que en la carretera. Por eso también se presta la facilidad de reparar el semieje mientras que consiguen el original que no esté soldado. Igual, él nos va a garantizar que va a traer el carro hasta el taller sin ningún problema. Cambiamos el electrodo.
Nuevamente, acabamos de dar la vuelta completa. Vamos a escoriar, a quitar la escoria. Voy a aplicar un cordón con mucho cuidado al borde donde empieza la rosca para luego rematar el lado opuesto. Aprovechemos para limpiar la escoria. Y terminemos la vuelta completa de aporte. Bueno, limpiemos nuevamente para empezar el cordón en el lado opuesto y así terminar el aporte de soldadura. Comenzamos.
Hacemos el cambio de electrodo y aprovechamos para limpiar. Nuevamente empezamos la aplicación, electrodo 7018. De esta manera hemos terminado con el aporte de soldadura, una aplicación mixta, soldadura MIG con hilo referencia 70S y electrodo de 7018. Vamos a hacer una pequeña maquinada para colocarlo en un proceso de precalentamiento y revenido en cal. Vamos a buscar colocar el buril de media con incrustación de tungsteno.
Bueno, aquí ya tenemos el nivel por donde pasa libremente la tuerca a hacer el proceso de pinadero y roscado. Vamos entonces a hacer el último proceso para colocarlo a reposar para que se enfríe. Vamos a calentarlo aquí en el mismo torno y lo llevamos luego al recipiente donde tenemos la cal. Bueno, ya con esto podemos sacarlo. Aquí tenemos un recipiente con cal. Vamos a vertir, a colocar el eje en la parte donde tiene el aporte de soldadura. ¿Sí? Y cubrimos esa parte que es la más caliente. ¿Sí? Para que sea la que más lentamente se enfríe. El mismo cuerpo del semieje nos ayuda a absorber esa temperatura, ¿sí? Hace las veces de disipador y así de alguna manera garantizamos que no se nos vaya a cristalizar la parte soldada. Muchas gracias a todos por su compañía y nos vemos en otro video.